Muy buenas tardes, pues estamos en estas entrevistas para el Centro Queretano de la Imagen que hemos titulado Periferias de la Imagen. En ellas, pues estaremos acompañando, preguntándoles a algunos agentes que no necesariamente son fotógrafos, pero que han hecho mucho por la disciplina, em, justo en la periferia de hacer fotografía. En este caso tengo el gusto de saludar a Marcel del Castillo. Marcel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Hola, Annalí, nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y permitirme platicar un ratito. Gracias, Marcel. Cuéntame, por favor, primero, pues, ¿cuál es tu formación y por qué estás interesado en la imagen? Sí, mira, yo tengo pues estudios de letras y luego de comunicación social, letras un ratito, y luego comunicación social y a partir de ahí sí me interesó muchísimo la imagen. Donde yo estudié comunicación social, que fue en la Universidad Central de Venezuela, eh, pues en ese tiempo estaba muy inclinada hacia el periodismo. Entonces, digamos que todo lo que vi, cine, radio, televisión, fotografía, todo siempre estuvo como muy inclinado hacia el periodismo. Y creo que de alguna manera eso, pues eso permeó bastante en mi manera de ver y de relacionarme siempre con la imagen. No directamente con el periodismo, porque con el cual soy bastante crítico también, sino que la imagen siempre tenía una intención. Es decir, creo que desde que comenzaba con las primeras prácticas, pues sabíamos, a lo mejor de manera muy ingenua, que esa imagen que nosotros estábamos buscando era una imagen muy, muy intencionada. Digo muy ingenua porque esto lo digo ahora unos años después, Ujú. pero cuando yo recuerdo que, mire, llegó tal o un suceso que teníamos que ir a cubrir o pues yo recuerdo primero que había que resolver la tarea, ¿no? Porque estábamos en la universidad. Entonces, era toda una construcción de la imagen que nosotros queríamos para digamos, de alguna manera manipulada para lograr nuestro objetivo, que era cumplir con nuestra tarea. Entonces, eso que es muy ingenuo y que era muy infantil, pues resulta que era algo que pareciera, incluso todavía hoy, como que no, ni siquiera se termina como de comprender totalmente esa fragilidad de sentidos y de significados que puede tener la imagen. Entonces, nada, yo de ahí comencé con el cine publicitario, comencé a trabajar haciendo audiovisuales por muchísimos años y luego vino por eh, la fotografía, digamos, la fotografía vino como consecuencia de, yo quería hacer como proyectos personales y el cine en aquel momento se requería muchísima gente para hacer cosas. Ujú. Yo, por ejemplo, tenía que escribir varios guiones y quería hacerlos y nada, le tenía que pedir el favor a tanta gente y tenía que o conseguir tanto dinero para hacerlo que me aburrió. Entonces dije, tiene que haber otro medio. Entonces comencé con la fotografía y comencé, creo que como comienzan todos, replicando todo lo que se hacía en el siglo XX hasta que poco a poco, a partir de otros maestros y de confrontar, sobre todo, de comenzar a ver de manera crítica lo que se estaba haciendo, pues bueno, todo eso se fue transformando a lo que puede ser hoy día. Muy bien. Tengo la idea de que tu producción, o sea, tu trabajo como fotógrafo, pues es, pero también que tiene como mucho que ver con este tema probablemente de las charlas que son también las periferias. Es decir, que la investigación, la docencia, la curaduría, escribir acerca de la imagen, o sea, como todas esas otras actividades que se pueden hacer, ¿no? Versar a partir de la imagen propiamente, pues tú abrevas muchísimo más de ahí
que de lo, no sé, de lo estrictamente fotográfico. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se integran todas estas actividades? Em, ¿Crees que van pegadas o crees que deberían realizarse y ejecutarse quizá como de la mano de ser productor? Sí, mira, eso ha sido todo un proceso. Es decir, yo, como te digo, comencé, bueno, hay una mezcla de donde quizás sí puedo agarrar el periodismo por un lado, después comencé en cine haciendo producción y después quería crear. Entonces, si eso nosotros hoy día lo metemos en una licuadora y lo revolvemos, pudiéramos decir que producción es gestión, que la creación es producción y que el cuestionamiento generalizado que obliga al periodismo es una especie de investigación y de curaduría. ¿Okay? Entonces, pero eso fue como con el tiempo, es decir, yo creo percibir hoy día que sí identifico, viendo en perspectiva el tiempo, cómo fueron sucediendo las cosas, cómo las necesidades iban alimentando a una a la otra. Yo cuando decido comenzar con la fotografía, comienzo como productor, pero cuando comienzo a hacer, me conseguía que lo de siempre, ¿no? Que todavía sigue sucediendo. No había espacios, no había lugares para difundir, no había plataformas para platicar. Esto en Venezuela, de la fotografía, o eran muy escasas, ¿no? Y solamente tenían entrada las personas que ya tenían, o los autores que tenían mucha trayectoria. Entonces dije, pues entonces hay que crear un espacio. Entonces comencé inmediatamente con la gestión, pero como consecuencia de la producción. Entonces creé una plataforma de imagen contemporánea que es Espacio GAF y como un espacio de difusión tanto virtual como físico. Después que estuve el espacio físico, y bueno, quería como darle oportunidad a otros autores, o sea, no era solo para mí, sino era para comenzar a generar ahí un movimiento. También me di cuenta que pues exhibir era como que, ajá, se exhibe, ¿y qué? O sea, ¿qué sucede acá? ¿Dónde está la reflexión de esto? Ujú. Entonces vino un siguiente paso que era, pues no, aquí hay que reunirse a discutir, aquí hay que reunirse a reflexionar, ¿no? Es decir, podemos hacer exposiciones, pero estas tienen que venir acompañadas de algo, porque si no, no sucede nada. Entonces, bueno, gestioné lo que en Venezuela fue el Festival Mérida Foto, que se hicieron 4 años, donde logré reunir autores, docentes, investigadores de distintas trayectorias y distintos niveles en el país. Y resulta que fue un gran descubrimiento. Eso para mí fue una universidad. Fueron 4 años donde yo absorbí de la gente de mayor experiencia en Venezuela, la absorbí así, pero además la absorbí de manera mezclada, mezclando, confrontando, ¿no? Y eso me permitió, pues, también identificar que entonces había un problema en la educación. Entonces de ahí pasé a generar talleres en espacio gráfico y por circunstancias di un par de años clases en la facultad, en la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes en Venezuela. Y es decir, todo comenzó a mezclarse. Luego, en la plataforma, decía, pues bueno, yo no puedo llegar todo o yo buscar y comenzar a difundir como si esto fuera Walmart. Entonces, yo creo que hay que hacer como una especie de investigación. ¿Qué es lo que se va a mostrar? ¿Cómo se va a mostrar? ¿Qué hilo puede tener eso? Y bueno, fue apareciendo poco a poco la idea de curaduría, como en términos de edición de contenidos o de curaduría de contenidos, pero después profundizando en los proyectos, después generando relaciones entre ellos, cómo a partir de ahí se pueden generar exposiciones, etc. Total que en el recuento de esto pasado, digamos, en un periodo de unos 10 años, 10, 12 años, hoy día para mí no me concibo eh, fuera de ninguno de esos ámbitos. Es decir, todos esos ámbitos funcionan al mismo tiempo y a veces sale en producción, a veces esos intereses salen en una curaduría, a veces salen en una investigación, en un texto
o a veces salen en charlas en las clases, en la docencia, o a veces salen en la gestión, se manifiestan en la gestión. Es decir, para mí, yo creo que en el mundo contemporáneo el autor es un ser creador cuya manifestación artística y de pensamiento no solamente se revela en obras, sino se revela en gestión, se revela en docencia, se revela en curadurías y se revela en investigaciones. Gracias. Y creo muy sostenidamente que justamente eso es lo que nos puede, lo que nos diferencia o lo que marca una diferencia con la manera de ser artista del siglo XX. Gracias. Es muy interesante como esta reflexión propia. Al principio pensaba que lo que me decías era que, claro, que la docencia, que la gestión, que la investigación, que escribir iban siendo circunstancias de crear y ahora pues ya me queda la duda de si crear más bien es la circunstancia de estar todo el tiempo generando pensamiento y generando este tipo como de confrontaciones, ¿no? Es decir, Sí. como una forma de vida y una forma de actuar y de pensar que, bueno, terminas únicamente derivando en una imagen porque es lo que hasta cierto punto entendemos, ¿no? Así es, justamente así. De acuerdo. Marcel, entonces, tenías el espacio en físico en Venezuela, espacio GAF, y vienes a México. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a México y cómo le diste consecutividad al proyecto? Mira, fue hace 6 años, pues me tocó ese exilio forzado hacia salir de Venezuela y venir a México. Y yo esa plataforma como que no la quería, pues o sea, sentía, más allá de que la plataforma había logrado, esa plataforma había logrado muchas cosas en mí. Entonces yo no quería como que perder eso. Y de una manera muy orgánica e ingenua, dije, pues bueno, si me voy, quizás pasará mucho tiempo para que yo pueda tejer relaciones en México y tener un espacio, etcétera. Entonces, bueno, nada, ¿por qué no vamos al mundo virtual de una? Y amplío el contenido, ya no solo de Venezuela, sino a nivel latinoamericano, a ver qué pasa con eso. Y resulta que en ese momento, creo que fue un momento ideal porque, sobre todo con las redes sociales, eso fue en el 2014, Ujú. en ese momento las redes sociales todavía eran un poquito, sobre todo Facebook, era bastante benevolente con las páginas, ¿no? Entonces, Espacio GAF tuvo un impacto bastante rápido e increíble de conexión. Llegamos a cientos, más de 100.000 seguidores, más de 150.000 seguidores en las redes, lo que generaba un tráfico increíble en la página web. Eh, Digo que era benevolente porque eso ya hoy día es muy difícil o hay que invertir mucho dinero para que eso suceda, ¿no? Entonces, claro, fue en un momento que hubo ese boom y comenzó a generarse, ¿no? Construir una plataforma que generaba información, mostraba áreas de oportunidad para autores, mostraba el trabajo de autores y poco a poco fue incorporando material, texto de colaboradores, no solamente de Venezuela, sino de México, de Argentina, de Colombia, etcétera. Entonces, ese mundo virtual de Espacio Gas, bueno, tuvo sus años muy interesantes y muy intensos. Eso, por supuesto, también se ha ido modificando y ha ido cambiando, justamente a partir de las reflexiones sobre la imagen, sobre la fotografía, pues esa plataforma se ha ido mutando y cambiando, cosa que a mí también me agrada mucho. Eh, para irse cada vez como va dejando cosas atrás, ¿no? Porque revisamos, por ejemplo, nosotros publicamos, por ejemplo, un montón de concursos, un montón de convocatorias, todas las que pudieran. Y eso generaba un tráfico increíble. Y después resulta que nos pusimos como muy atentos. Bueno, ¿qué tipo de convocatorias son las que podemos nosotros difundir, respaldar y colaborar en su difusión? Entonces nos pusimos como más que la difusión se conectara con lo que nosotros estábamos investigando
con lo que nosotros estábamos discutiendo en los espacios de estudio y con nuestra reflexión sobre la práctica, ¿no? Entonces, bueno, nada, poco a poco eso se editó muchísimo hasta casi no promover ningún tipo de convocatoria. Ya entonces la difusión también cambió, entonces, bueno, ya no es difundir por difundir, sino, bueno, ¿qué vamos a difundir? ¿Qué tiene eso? Lo que nosotros vamos a difundir también tiene que conectarse con nuestro pensamiento sobre la curaduría, sobre la investigación, sobre la docencia, etc. Entonces, bueno, Espacio GAF ha mutado, el virtual ha mutado mucho, y el año pasado pues ya abrimos un espacio en la ciudad de Monterrey, que la pandemia también se lo llevó. Abrimos un espacio y generamos también dinámicas físicas, ¿no? Entonces, generamos exposiciones, curadurías, encuentros, trabajamos en conjunto con instituciones del Estado de Nuevo León, con CONARTI, con la Fototeca, y lo seguimos haciendo. O sea, por ejemplo, ahorita acabamos de realizar una curaduría para el encuentro de fotografía que organiza la Fototeca de Monterrey, una exposición que tiene autores de varios países latinoamericanos. Eh, y pues no tenemos un espacio físico, pero bueno, buscamos entre los espacios de arte independiente de la ciudad y los vamos colaborando y vamos generando contenido para esos espacios también. Muy bien. Marcel, porque a lo mejor debía haber empezado con esta pregunta, pero de todas estas actividades, de todo este discurrir y de todo este interés que nos provoca la imagen, ¿a ti por qué te interesa? Pero sobre todo, ¿por qué crees que debería interesarnos en general hablar de las imágenes fotográficas, hablar de fotografía, leer al respecto, ver más, más allá si somos fotógrafos o no, autores o no, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿tú crees que a la gente, a la sociedad en general, podría o debería interesarle? Sí, yo creo que estamos, como lo han dicho varios autores, porque pues ya tampoco es un descubrimiento, pues estamos en la sociedad de la imagen. Y eso quiere decir que todos, absolutamente todos, quienes lo hacemos de manera profesional, quienes lo hacen de hobby, quienes ni siquiera saben por qué lo hacen, trabajamos con imágenes. Dialogamos con imágenes, vamos de fiesta con imágenes, compramos con imágenes, comemos con imágenes. Es decir, es una actividad del día a día de todo el mundo. Entonces, es fundamental educarnos sobre la imagen, tanto para su producción como para su lectura, como para su difusión, a todos los niveles. Es decir, ya ni siquiera deberíamos estar hablando de escuelas de profesionalización o de especialización, sino que ya debería ser un asunto de preescolar, de primaria, de secundaria. ¿Okay? Es decir, ya es algo que debería permear completamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la imagen está siendo utilizada, en este momento, producto de la falta de educación, está siendo utilizada desde el poder. Está siendo utilizada desde el poder político, está siendo utilizada desde el poder económico, y utilizada de una manera, del poder mediático, de una manera que el día que nos demos cuenta no nos las vamos a creer. Digo esto porque si bien hay muchísimos investigadores, hay muchísimos teóricos, muchísima gente que trabaja con la imagen y lo comprende, pero en el gran grupo social, pues no. Es decir, seguimos siendo ingenuos, nos paramos muy ingenuos frente a la imagen, por lo tanto, necesitamos, o sea, es con urgencia eso, necesitamos. De ahí que hoy día, si desde el arte se trabaja con imágenes,
no podemos trabajar, hacer las imágenes y nada más. Tenemos que, mientras trabajamos con imágenes, cuestionar la imagen, cuestionar el medio que estamos utilizando para esa imagen y transferir todos esos cuestionamientos a los espectadores, al público, a los lectores, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno transversal, nos atraviesa completamente. De ahí que es algo que a mí sí ¿cómo decirlo? Me calienta la sangre, por decirlo de alguna manera, cuando en términos educativos eso no sucede, o lo que se hace es replicar como si estuviéramos en 1950, sobre todo en las escuelas de fotografía, como si estuviéramos a mitad del siglo pasado, repitiendo la misma manera de hacer, la misma manera de abordar y utilizando la fotografía como aquella cosita hermosa, ingenua que nos permite ser cuando no lo es, cuando hoy día es un aparato denso, peligroso, que hay que manejar con cuidado, que debemos entender muy bien de dónde viene, cuál es su estatus social, cuál es su estatus político, económico, qué sucede cuando lo introducimos en otros lugares, qué sucede cuando intervenimos con la fotografía en fenómenos sociales, etcétera. Entonces, sí falta muchísimo, muchísimo, pero eso, si bien decía que me molestaba, por otro lado es el gran incentivo. Es decir, es toda eh, el, el, bueno, no quiero decir la lucha porque suena así como muy, pero digamos, toda la motivación, todo el estímulo que siento hoy día es justamente ese. Creo que hay una gran hegemonía académica, industrial, política, económica, que justamente quiere frenar, quiere evitar ese cuestionamiento y ese estudio y esa lectura de las imágenes como deberíamos hacerlo todos, no solo quienes nos dedicamos profesionalmente desde ahí, sino la población en general. Oye, Marcel, entonces, ¿las imágenes no hablan por sí mismas o sí hablan por sí mismas, pero no entendemos o no queremos ver de todo lo que hablan o ambas? Yo creo que ambas. Es decir, porque yo puedo construir una imagen y cargarla con todos los significados y significantes que yo quiera, pero esa imagen se va, naufraga, cruza el océano y llega a África, y esa imagen ahí adentro tiene una carga que solamente desde allá, las lecturas que le van a hacer desde allá, es decir, en el momento que la imagen se confronta, puede cambiar radicalmente. De ahí el gran poder que tiene, es decir, su, su gran fragilidad es al mismo tiempo el gran poder de la imagen. Muy bien, muchas gracias. Marcel, volviendo ahora un poco, por favor, al cometido de GAF, pues a tu, pues ahora esto, ¿no? Que tú mismo me comentas, esta gran motivación y por ende, pues el gran objetivo de tu labor, de tu trabajo. Em, ¿Podrías decirme si aquí en México has enfrentado algún reto en particular que no hayas encontrado antes en la parte gestiva y algo que a lo mejor no te hubieras imaginado que te ibas a encontrar y que finalmente resultó en una buena experiencia? Eh, bueno, ha sido en general una gran experiencia, una maravillosa experiencia. Creo que nada de eso de lo que estamos platicando, yo no lo estaría platicando de no haber tenido toda mi experiencia mexicana, digamos. O sea, esa confrontación con maneras de ver, de hacer y de pensar la foto, que bueno, que por Espacio GAF digamos, como relacionado no solamente con la escena, por decirlo de alguna manera, en Monterrey, que es donde estoy, sino también en Ciudad de México, este, en Querétaro, o en Guadalajara, etcétera. Entonces,
me ha permitido como tener wow, o sea, México de alguna manera fue como una especie de dinamita para expandir todo eso como que se estaba germinando, todos esos cuestionamientos aquí consiguieron un territorio maravilloso para poder desarrollarse. Eh, Cosas que me sorprendieron positiva o negativamente, pues negativamente no puedo decir que sea negativo, sino quizás era una expectativa mía mal fundamentada. Es decir, como que llegar a México, digamos, un país que desde afuera, desde adentro y desde afuera también sabemos que tiene una fuerte actividad cultural, este, pues me imaginaba como que estaba como más disperso, mucho más diverso esta discusión sobre la fotografía. Entonces, sí me parece que sí me sorprendió que, la verdad, muchísimo de lo que se hace en fotografía en México todavía está, digamos, lo veo como de manera muy anacrónica, a todos los niveles, desde la superacademia, doctores y como los quieran llamar, hasta abajo, digamos, con unos discursos de 100 años, ¿ok? Pero por otro lado también una avanzada eh, increíble en términos de educación, de producción, de gestión, de curaduría, ¿no? Entonces, quizás eso quizás también me permitió entender esas posibilidades y que esa motivación y ese estímulo para cuestionar, para producir conocimiento, pensamiento y producción estaban justamente en esa diversidad. ¿Ok? Es decir, porque quizás si fuera todo una gran avanzada, pues quizás como que perdería algo de estímulo, sino más bien hay muchísimo por hacer. Es decir, México sigue siendo un gran territorio fértil para hacer. Hay oportunidad para hacer, hay oportunidad para construir con quienes trabajan la imagen en México desde lo privado, desde lo público, las instituciones. Hay muchísimo por hacer y hay apertura además para que eso suceda. Hay cercanía. Yo puedo decir que el tiempo que tengo acá he tenido un acercamiento, por ejemplo, a la institución muchísimo más abierto y eficaz que lo que pude haber tenido en otros lugares, ¿no? Y siendo yo desde afuera, además. Entonces, para mí ha sido una experiencia, de hecho, todas estas cosas que he podido hacer, lo he podido hacer a partir justamente de conexiones, sea con personas desde lo individual y lo privado, como desde las instituciones, ¿no? Que me han brindado su apoyo, que me han brindado han creído, digamos, en estos planteamientos, que a veces no son tan populares, que a veces generan cierto roce en la comunidad, y aún así le han abierto espacios a este tipo de posiciones o de planteamientos que a veces son muy críticos para los gustos de mucha gente, y creo que en especial en el norte, eh, pero, pero digamos, como resumiendo la experiencia, tanto ese territorio fértil, por eso no dejo, no creo que le entra la calificación de negativo, sino más bien de territorio fértil. Es decir, aquí hay que hacer un montón, pero también hay un montón de gente haciendo. Es decir, entonces tampoco te sientes como solo en esto, ¿no? Sino que pues en distintos estados, en distintas ciudades, ves que hay gente que está remando, está siendo muy crítico con la imagen, con la manera de hacer fotografía, con la manera de educar en fotografía, pero además generando propuestas, que eso de entrada es maravilloso. Pues. Es decir, no solamente una posición crítica, sino generar propuestas para eso. Bueno, pues queda de todos modos la motivación también de seguir discurriendo, de seguir trabajando. Y yo creo que, pues bien que lo dices, ¿no? Desde el ámbito público, desde lo particular, pues yo también identifico y reconozco a muchísimos agentes que hacen esto, ¿no?
Y en parte también, pues estas entrevistas, como vincular o poner un panorama de quiénes son, qué estamos haciendo y tal, digamos, yo espero que tu entrevista y esta forma de ver y de confrontar esos retos lo vean muchas personas y también que tú puedas como decir, este es mi ámbito, ¿no? O sea, que de alguna manera nos podamos encontrar. Marcel, ya para ir cerrando, si te parece bien, Sí, sí. cuéntame qué sigue para Espacio GAF. O sea, quiero decir, para Espacio GAF, como para decir qué sigue para ti, además de seguir remando y además de seguir con esta motivación que ya planteaste en tus objetivos, pero cuéntame si hay algo que tú digas, necesito que esto suceda y entonces ya podré pasar a otra cosa, porque a veces así nos planteamos las cosas. Ok, mira, bueno, no sé si así, es decir, porque como que no tengo una expectativa de que algo tiene que suceder para, para, este, para cambiar o para seguir. Creo que el cambio sí es, o sea, creo que ya lo comprendí como una manera de actuar y también de pensar y de hacer, ¿no? Cosa que me cuesta mucho, ¿no? Es decir, como creo que nos cuesta a todos, que fuimos educados mayormente en el siglo XX, nos cuesta mucho porque digamos, nos enseñaron a que debíamos buscar estabilidad y que todo lo que hiciéramos debía ser sólido, para que se sostuviera y para mantenerlo, ¿no? Entonces, romper con eso, es decir, yo me he propuesto romper con esa idea que tengo incrustada en mi manera de ver y de hacer. Eh, lo digo porque me sigue costando a veces saber que siempre va a ser, eh, tanto para Espacio GAF como para mi producción, siempre va a ser un territorio de confrontación, que siempre va a ser un territorio de incertidumbre e inestable, y que la búsqueda no es buscar la estabilidad ni buscar la certidumbre, sino por el contrario, fomentar, eh, discurrir, como dices tú, dentro de esa incertidumbre. ¿Qué es dentro de esa incertidumbre, dentro de esa inestabilidad donde se pueden generar cosas, ¿no? Y eso cuesta, en términos personales cuesta. Pero ahí voy. Es decir, por eso te digo, no hay o sea, me parece que ya al comprender que es que hacer una gestión de pensamiento, de conocimiento, de arte, etcétera, ya en sí su condición es la inestabilidad, su condición es la incertidumbre, ya nada más entender eso, ya me ha llevado bastante tiempo y todavía estoy en eso, pero lo que quiere decir que hacia adelante, eh, primero es fomentar eso y segundo, como que hay todavía muchísimo por hacer dentro de esa incertidumbre, ¿no? Primero desmontar eso, hay como que muchísimas cosas por desprogramar, por des, sí, por desarmar, digamos, eh, perdón, por desarmar, y en eso estamos, es decir, y no creo, dentro de ese pensamiento de inestabilidad e incertidumbre, que eso suceda en algún momento. Es decir, no creo que en algún momento esta especie de misión o esta especie de deseo, de intención, de interés que tengo, se logre. Es decir, yo creo que es algo que siempre, o sea, va corrido, va transversal, y no va a llegar nunca a un punto final que yo pueda decir, ya llegué aquí, ahora viene otra cosa. Ok. O sea, hay pequeños factores, pequeñitos, que sí te puedo decir, por ejemplo, espacio, para darte un ejemplo pequeñito, Espacio GAS, digo, bueno, su gran motor, su motivación inicial era ser un motor de difusión, ser un aparato de difusión, un dispositivo de difusión. Y hoy día digo, pues bueno, ya todo el mundo tiene la posibilidad de hacer su propia difusión y hacerlo. Pues bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo transformar esa difusión en un contenido un poco más denso, un poco más problematizado,
porque ya la difusión, como lo estamos viendo hoy día, pues bueno, ya es por miles y miles y millones. Entonces, ya difundir hoy día, pues, este, no hay ningún inconveniente. Ahora, el inconveniente es qué difundes y qué tipo de contenido difundes y qué profundidad puede tener eso para que lo que tú difundas de las artes no pase, como está pasando, que pase al mismo nivel del comercial de Walmart o del nuevo maquillaje de alguna marca, etcétera, ¿no? Entonces hay que generar otra ruta dentro de eso, dentro de esta gran difusión y más difusión y difusión, para ver dónde nos podemos detener, dónde se pueden generar espacios de reflexión, de ideas, de confrontación, etc. Híjole, eso sí que es todo un reto, porque justamente tiramos por un lado a ser un poco más selectivos, ¿no? O un poco más profundos con nuestro quehacer. Y por otro lado, tiramos también por ser más incluyentes, más democráticos, o no sé qué palabra usar, ¿no? Pero Sí. como por verlo todo, por tener un gran panorama de todo para entonces poder ponderar, ¿no? Mm, Sí, tú lo acabas de decir, porque es un gran reto, porque eso significa que darle contenido significa una investigación permanente, permanente. No es, bueno, el mes que viene voy a ver que no, es permanente. Por eso es que hoy día o sea, lo conecto con lo que hablábamos al principio. Es decir, si yo voy a crear texto, obras de arte, contenido, etcétera, está todo cruzado transversalmente. Porque yo, para que ese contenido tenga un alcance, una difusión que supere la capa superficial, etcétera, tengo que al mismo tiempo estar investigando el medio, cómo está funcionando el Internet, cómo cambió el Internet ahora a partir de la pandemia, entonces cómo mi contenido puede llegar un poco más, qué tengo que hacer, entonces bueno, tengo que generar una propuesta de pensamiento, una propuesta de conocimiento, al mismo tiempo puedo producir la obra y todo eso se va a interconectar o tiene que estar interconectado para que pueda, es decir, es una gran red. ¿Qué incluir, qué excluir, etcétera? Eso significa también una investigación constante. ¿Qué se acerca a lo que uno está pensando, qué no? Pues eso es de todos los días. ya, sí, pues es muy interesante realmente. Marcel, por último también me gustaría preguntarte, em, no estaría yo como muy segura si tenemos mucho vínculo con otros, con fotógrafos latinoamericanos en México. O sea, no estaría yo muy segura de que estemos muy enterados del quehacer latinoamericano de la fotografía acá. Se me ocurre que podríamos estar produciendo de forma demasiado institucional y entonces no estar tan pendientes de lo que está sucediendo en otros ámbitos. ¿Cómo lo ves tú? Eh, Sí, es así. Es decir, yo desde que llegué acá, digamos, como estoy en gestión, en curaduría, etcétera, uh-huh. mi relación con la mayoría de los autores y gestores mexicanos, salvo pequeñas excepciones que las puedo contar todas y creo que me sobra dedos de la mano, no les interesa a Latinoamérica. No les interesa ni en contenido, ni les interesa en un espacio para proyectar su carrera, ni en un espacio para proyectar conocimiento. ¿Ok? Salvo que te llamen y te digan, mira, tú vienes para acá, pero que salga de acá, mira, ¿sabes qué? Uh-huh. Este proyecto lo vamos a ir a realizar a... No, eso no sucede. Es decir, aquí, bueno, y más en Monterrey. Monterrey además ni México. siquiera hacia abajo, ¿no? O sea, es muy hacia arriba. Y lo digo, pero con total claridad. Es decir, es tanto que cuando hablamos de algo en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, etcétera, pues la respuesta en términos lingüísticos es, no, Suramérica. Es decir, aquel englobar como que, bueno, del río Suchiate creo que es, el de la Sí. frontera abajo, de ahí para abajo, eso es Suramérica, ¿no? Uh-huh. By the way, el mismo pensamiento de Estados Unidos, ¿no?
Este, pero el de Estados Unidos incluye a México. Pero México es del Suchiate para abajo. Entonces, sucede eso, hay muy poco interés. Cuando han sucedido cosas muy interesantes. Yo en algún momento para el Merida Foto en Venezuela invité a Alejandro Cartagena y fue una experiencia maravillosa, no solamente en contenido, sino su disposición y colaboración para hacer cosas estuvo increíble. Y sé que han sucedido cosas de México, por ejemplo, con el Centro de Fotografía en Montevideo, con algún colectivo en Buenos Aires, pero ya no más. Es Sí. decir, es decir, son tan puntuales al nivel de producción, al nivel de gestión de todo lo que sucede en México, que tú puedas decir la relación con Sudamérica es esta y esta, es porque no sucede prácticamente nada, ¿no? No hay una mirada para abajo. Es decir, y lo voy a decir quizás también de manera muy cruda, es decir, como que tengo mi proyecto, tengo todo, y bueno, a lo mejor lo puedo exponer en Caracas. Y dice, ¿pero para qué? Si puedo exponerlo en Madrid, o lo puedo exponer en Houston, o lo puedo exponer en... Entonces, pero eso tiene de fondo cosas muy densas, ¿ok? Eso tiene detrás cosas bastante densas que tienen que ver con eh, qué es ser artista, qué es lo que buscan en realidad, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso también tendrá que ver con todo lo que platicamos en el inicio, ¿no? O sea, Sí. crear se sucede y todo lo demás, lo que pasa antes y esta forma de pensar, de conformarnos incluso culturalmente frente a esta realidad, pues al final queda ahí, ¿no? Así es, En las así es. instituciones y en todos lados. Bueno, Marcel, oye, pues no sé si quieras agregar algo más a esta charla. A mí siempre me gusta mucho platicar contigo. Te agradezco mucho y espero que podamos vernos pronto, que nos visites. Y Claro que sí, vamos, no, muchísimas gracias, Analí, por la invitación a conversar. Pero no, yo creo que hablamos bastante, bastante. muy bien, basta ya, entonces.